Hola, bienvenidos a esta tercera entrega de nuestro podcast Bitácora, un podcast sobre planeación del Departamento Nacional de Planeación. Mi nombre es Joana Gari y el día de hoy me acompaña Andrés Lozano, coordinador del equipo de innovación pública de la Dirección de Gobierno, Derechos Humanos y Paz. En esta entrega queremos recordar los hitos de la participación ciudadana y en este capítulo repasaremos la importancia del paro agrario del 2013 y los movimientos por la paz del 2016. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, Joana. Bien, muchas gracias. Me alegra mucho. Bueno, en este capítulo vamos a hablar sobre el paro agrario del 2013. Recuerdo mucho que este se dio entre el 19 de agosto y el 12 de septiembre del 2013. Los campesinos realizaron la protesta agraria, ¿cierto? Esto fue motivado, digamos, además que fue la protesta, digamos, más importante de las últimas décadas, protagonizada pues por nuestros campesinos, y ellos se encontraban protestando por varios temas coyunturales. Primero, el Tratado de Libre Comercio. En segundo punto, la falta de una política agraria que brindara garantías políticas y económicas, y también de reconocer al campesinado como un sujeto de derecho y un sujeto político. ¿Qué recuerdas de esto, Andrés? O sea, cuéntanos un poco más sobre esas acciones que se dieron, porque recuerdo que se dieron bloqueos, cacerolazos, marchas, hubo un desabastecimiento de productos, aumento de precios porque no llegaban a las grandes ciudades como los bienes, bueno, los productos más bien del campo. ¿Qué recuerdas sobre este acontecimiento del paro agrario? Sí, bueno, Joana, gracias por esa introducción. Yo tendría que empezar señalando que el paro agrario fue del 2013, pues tiene unos antecedentes bien importantes. Uno situaría tal vez un poquito de más larga duración, que sería las llamadas o que se conocían en su momento como marchas cocaleras, que reaccionaban en el año más o menos 94-96 a la fumigación y la erradicación forzosa de este tipo de cultivos, pero lo que terminó viéndose era pues un movimiento agrario verdaderamente fuerte, más allá de la erradicación, sino que pues ponía la discusión sobre el ser campesino y de cómo vivir en el campo colombiano, y cómo pues políticas de apertura pues habían venido golpeando sistemáticamente pues al campesinado. Después del 96, lo que se asiste, pues, ese movimiento llega a una conquista muy importante, que es la ley de zonas de reserva campesina y otras, pero desde el 96 viene como esos picos de violencia y de agudización del conflicto armado, que golpean diferencialmente, especialmente pues a comunidades agrarias indígenas, campesinas y afros, y se decía en ese momento como, bueno, ¿dónde está el campesinado? ¿No? Habíamos hablado en el anterior episodio de los estudiantes y las estudiantes del 2011, venía con fuerza la minga del 2008 y demás, y llega este año 2013, antecedido directamente por la apertura de la discusión del primer punto de reforma rural agraria en la mesa de conversaciones de La Habana entre pues, la FARC-EP y el entonces Gobierno Nacional, y se ve una coyuntura de oportunidad bien importante para volver a poner los temas agrarios de presente en la discusión pública. Y el paro tiene un antecedente muy importante, digamos que muy clave, el paro del Catatumbo, que es una región que sabemos en este momento también pues, atravesando por un periodo de también agudización de la violencia, que logra no solamente pues, bloquear la región durante 53 días, empezando más o menos junio o julio del 2013, sino que logra también establecer una mesa de conversaciones con respecto a los temas agrarios y derechos humanos en la región con el gobierno. Y esa es una antesala, y tal vez es como una primera avanzada del movimiento campesino, de decir, bueno, acá estamos, si van a hablar de temas agrarios, tenemos que estar en la conversación, y irrumpimos pues con la fuerza que, como te decía, pues se decía, bueno, desde el 96 más o menos no sucedía una movilización de tal magnitud. Además que considero, perdóname, te interrumpo, súper importante, como que los actores, digamos, que se van a ver
directamente impactados por las decisiones, pues que sean escuchados, ¿no? O sea, si van a haber reformas, si van a haber, digamos, algún tipo de modificación que va a impactar, pues es importante escuchar al actor principal al que se le va a ver como este impacto en su día a día, ¿no? Tal cual. Y en ese momento era muy, digamos, el reclamo iba por ese lado, ¿no? Se están negociando, parece que negocian por allá, pues, digamos, estaba situada en La Habana, pero era una cuestión de es necesario que la gente del común pueda estar en la discusión en general de la mesa de conversaciones, que eso pues tiene también el paro agrario tiene un impacto en la mesa directamente, y es la necesidad de, pues las partes ven la necesidad de abrir la negociación en estos, o más bien abrir la participación de la gente en estos temas. Y lo que sucede durante esos meses, como bien lo decías, es una explosión de las formas diversas de movilización, y decimos nosotros pues de participación de las comunidades agrarias a través de cacerolazos, a través de ollas comunitarias, a través del bloqueo, que en su momento pues son respondidas pues con una represión muy alta y un costo muy alto de señalamiento y de estigmatización a sobre todo los líderes y las lideresas campesinas que se movilizaban en ese momento. El paro agrario llega en 2013 a una, digamos en dos sentidos, a un acuerdo con el gobierno nacional que se llamó el Gran Pacto, el Gran Pacto Nacional Agrario, que se traduce en un decreto, pero que el incumplimiento de ese decreto también lleva a que en 2014 se vuelva a reactivar el paro nacional agrario, con una fuerza, digamos, un salto cualitativo del año anterior, porque las organizaciones de la sociedad y organizaciones comunitarias, campesinas, logran también articularse alrededor de lo que se llamó la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, que es un momento también culmen, si se quiere, la movilización y la participación ciudadana, porque es una organización, o si se quiere, mínimamente una coordinación de voluntades para hacer cumplir el decreto y para también presentarle al país y en ese momento a la mesa un modelo de campo pues incluyente para todos y todas. Claro, y es que apoyar como las movilizaciones de estos actores, o digamos más bien apoyar todas estas necesidades y demandas históricas de todos estos actores, pues legitima la democracia participativa, ¿no? Al final pues somos una sociedad con diferentes intereses, pero es importante pues escuchar a todos y todas, sea cual sea su posición. Exacto. Yo creo que el paro agrario del 2013 va por ese lado que señalas, y es un cambio también o un llamado más cultural de lo que eran las poblaciones de las ciudades a escuchar, a recibir y a hablar directamente con esas organizaciones y esas comunidades que estaban viniendo pues desde lo rural a lo urbano, a presentar esas demandas y a conectar algo que pues no está desconectado de suyo, ¿no? Digamos que nosotros y nosotras acá en la ciudad pues o es el campo más bien el que sostiene al país, y en ese momento ese escuchar al otro y a la otra que viene en otros contextos pues fue muy importante también para la fuerza que tuvo en su momento la movilización. Claro, porque igual pues digamos logró empatarlo, digamos, con nuestro siguiente tema, que sería el de movimientos por la paz del proceso de la paz de La Habana en el 2016, y es eso, ¿no? O sea, como de qué manera como estas movilizaciones masivas de personas aportan en los diferentes escenarios de participación. Entonces, en este caso, por ejemplo, todas esas movilizaciones interesadas en que sean escuchados en las mesas de diálogo. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia, cómo fueron esas movilizaciones de la ciudadanía para poder incidir de una u otra manera en el proceso de paz de La Habana del 2016. Sí, yo creo que, pues, como todo, hay un contexto, o más bien unos antecedentes directos de lo que se ha conocido en el país como Movimiento por la Paz, que agrupa pues una gran cantidad de formas de organización artística, cultural, también pues desde lo que uno diría de calle más directamente o de participación ciudadana alrededor de la solución política al conflicto social y armado en Colombia, que tiene antecedentes pues desde hace mucho tiempo. Uno diría desde los 40 y en la violencia de los 50 hay manifestaciones mínimamente anti-belicistas y pacifistas alrededor pues, de los conflictos en Colombia.
pero digamos que la apertura que tienen tanto gobierno nacional como las antiguas FAREPENES en su momento, pues también responde a un auge de la movilización y la participación ciudadana que había logrado en 2008 pues ser muy fuerte, y algunos puntos y picos de movilización social muy importantes, y que tenían en su punto o en su eje de reivindicación la paz. Digamos, si vemos, la MAN en 2011 reclamaba, su lema de movilización era la educación por soberanía, democracia y paz. El paro agrario, bueno, ya después de que la mesa sale de su fase privada a la fase, digamos, más de la fase exploratoria a la fase pública de mesa de conversaciones, pues lo que se abre es una posibilidad de hablar de temas que son los temas o los ejes que construyen paz, ¿no? El problema agrario, el problema de las drogas, el problema de la democracia. Y la mesa al principio tiene una lógica muy de es el gobierno y son las FAREP los que llevaban y las que llevaban la vocería de las propuestas. Y lo que demuestra el paro agrario es esa forma de la ciudadanía y las comunidades decir: es necesario que estemos, de alguna manera tenemos que estar. Entonces, en lo que es toda la discusión, pues hay, digamos, unos mecanismos y unos canales de participación en la mesa a partir de 4 canales más o menos. Una primera de recepción de propuestas ciudadanas en general a través de un formulario de la página oficial de la mesa de conversaciones, lo que se llamó los procesos de consulta directa en los puntos. Entonces, si estábamos hablando del punto agrario, iban las organizaciones campesinas a hablar, iban también, digamos, la Sociedad de Agricultores de Colombia, en el punto 2, pues las organizaciones de la sociedad civil que trabajan los temas de democracia, y por ejemplo el punto 3, pues del llamado a las organizaciones de víctimas. Tercero, organización de espacios de participación a través de otro tipo de actores que acompañaban la mesa, por ejemplo, y recuerdo mucho los espacios de escucha y de participación organizados por la Universidad Nacional y las Naciones Unidas, en donde fueron masivos, y la gente, digamos que era muy obvio que la gente tenía ganas de hablar sobre los temas. Y cuarto, esto ya sería más adelante, sobre el tema de la refrendación, ¿no? En su momento se decía, como vamos a preguntar, es necesario preguntarle a la ciudadanía, y uno lo que ve es la pluralidad ciudadana diciendo: sí, necesitamos, sea cual sea el mecanismo, necesitamos involucrarnos en la decisión sobre el acuerdo. Eso es súper importante, ¿no? Porque mira que ahí se muestra que esos mecanismos de participación realmente permitieron que la ciudadanía participara activamente en algo que estaba pasando prácticamente hasta territorialmente en otro país. Y de esta manera, pues uno podría pensar que se marcó un hito histórico en la participación de la ciudadanía, porque igual se escucharon más voces, como dices tú, varios sectores, todas estas conversaciones y demás. Bueno, el 26 de septiembre del 2016 se firma el Acuerdo Final de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Esto también pues marca obviamente un hito en la historia de Colombia prácticamente, que es el punto 2, que digamos que es mucho de lo que nos ha llamado a encontrarnos en este espacio, que es el punto 2, participación política, apertura económica para construir la paz. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Porque es importante hablar de este punto en el marco, digamos, de un proceso tan importante como es la construcción de una paz estable y duradera. Yo creo que ahí tendría uno que señalar mínimamente como 3 cosas. Uno, esta gran pluralidad de voces que demandan directamente de las partes estar involucrados en el acuerdo, tiene sus productos en estas primeras 4 canales de cómo escuchar. 2, en un enfoque transversal que tiene el acuerdo y que así lo establece en su integralidad, de participación, que tiene que ver con la apertura de los canales de participación ciudadana en la implementación de las acciones del acuerdo, es decir, lo que tenía que ver con drogas, lo que tenía que ver con sustitución de cultivos de uso ilícito, lo que tenía que ver con reforma rural integral, y instancias específicas de participación como la alta instancia de mujeres y la alta instancia de asuntos étnicos, y también incluyendo un fuerte componente de control social y de veeduría a lo que se hiciera en el seguimiento del acuerdo. Y la aceptación, si se quiere, explícita de la necesidad de que para construir la paz debemos abrir la democracia en Colombia.
que no es suficiente con lo que existe, que es necesario garantizar el derecho plenamente y que en ese sentido no es solamente participar en la implementación de las acciones específicas, sino que esto tiene o se traduce en una cultura de paz, de apertura y de mecanismos tales que pues permitan la vida en común. Entonces, ese punto 2 tiene que leerse en ese enfoque transversal del acuerdo. La participación es transversal a los 6 puntos, y el punto específico 2 que tiene temas de participación política de las y los excombatientes en su partido, que era pues muy común en otro tipo de acuerdos de paz, pero 2 puntos que van hacia el fortalecimiento y la garantía del derecho a la participación, el derecho al acceso a la información, el control social, la veeduría y demás. Ese digamos que es un hito muy importante y ha sido pues desde 2016 una bandera también de reivindicación y de incidencia ciudadana y comunitaria frente a los asuntos del acuerdo final de paz y de construcción de paz. Listo, Andrés. Muchísimas gracias. Me parece muy importante esto que hemos charlado el día de hoy, porque al final pues le aporta, digamos, un indicador pues que nos hable sobre mecanismos de participación ciudadana a la construcción, digamos, o más bien en el marco del plan de implementación del acuerdo final. Aporta, digamos, para que la ciudadanía como conozca todo esto para poder legitimar aún más el acuerdo. ¿O tú cómo lo ves también? Sí, yo creo que eso es clave porque la formalización del acuerdo en términos de, digamos, más de instrumentos de política, es decir, planes, proyectos, indicadores, primero le permiten al gobierno de turno en general, y sabemos que pues la implementación del acuerdo va más allá o fue más allá de un solo periodo, le permite saber en qué va, ¿sí? En qué ha cumplido, qué no ha cumplido y dónde puede mejorar. 2, le permite a la ciudadanía incidencia en ese sentido, es decir, y bueno, acá ya pues a varios años de la implementación, el punto 2 de hecho con respecto a los otros puntos es el punto menos implementado. Entonces es necesario que las personas pues tengan el seguimiento en el punto 2 y en general de las acciones que el acuerdo tenía. Y 3, yo creo que pues hay una importancia en la escucha, la apertura de procesos de participación para la toma de decisiones, que también incluye el acuerdo. Por ejemplo, las asambleas comunitarias para la definición de los planes de desarrollo con enfoque territorial o los planes integrales luego de desarrollo y demás, que fueron construidos con muchos problemas, también hay que decirlo, pero hubo una respuesta masiva de esas comunidades como a involucrarse en esos procesos. Entonces, no solamente mejora que el plan marco de implementación tenga indicadores en términos de participación, no solamente mejora la gestión pública, nos permite como ciudadanos y ciudadanas la incidencia, sino que también sabemos en qué ha transformado esos indicadores pues la vida de todos y todas y en un sentido más amplio a la democracia en Colombia. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes les agradecemos por habernos acompañado el día de hoy en este capítulo y nos vemos en el próximo episodio.